Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria en Aprende en Casa. Soy Enrique Rodal y tengo el gusto de presentarles a la maestra Isabel Mejía, quien dirigirá la sesión. Gracias, Enrique. Es un gusto estar con ustedes. Les damos la bienvenida a las alumnas y a los alumnos de tercer grado de educación secundaria a esta sesión de Aprende en Casa. Ya saben que con esfuerzo y perseverancia podrán alcanzar sus metas. ¿Cuál es el aprendizaje esperado en esta sesión, maestra Isabel? En esta sesión, el aprendizaje esperado es: compara la tendencia central, media, mediana y moda, y dispersión, rango y desviación media de dos conjuntos de datos. Maestra Isabel, el propósito es dar sentido y significado a las medidas de tendencia central y de dispersión. Los materiales a utilizar son su siempre confiable cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y goma. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Elaboren sus propias notas o resumen con los datos importantes. También anoten en su cuaderno cualquier duda o inquietud que surja al resolver las situaciones de la sesión. Y si cuentan con sus materiales, ¡comenzamos! La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, organizar, resumir, analizar, generalizar y presentar y comparar los resultados de estudios reales en la vida cotidiana para la toma de decisiones en las distintas áreas como la economía, los deportes, la salud, entre otras disciplinas. Alumnas y alumnos, ustedes han calculado en diferentes situaciones las medidas de tendencia central, es decir, la media aritmética o promedio, la moda y la mediana. La alumna estrella de una escuela secundaria técnica del Estado de México explica qué son cada una de las medidas de tendencia central. Soy Estrella, estudio en una escuela secundaria técnica del Estado de México. Es un gusto participar en esta sesión con los conceptos de media aritmética, moda y mediana que hemos trabajado en sesiones de Aprende en Casa. La media aritmética o promedio es la suma de un conjunto de datos dividido entre el número total de datos del conjunto. La moda es el valor de mayor frecuencia en un conjunto de datos y la mediana es el valor del elemento central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, o en su defecto, el promedio de los dos valores centrales en el caso de un conjunto con número de datos par. Excelente, Estrella. Gracias por compartir en qué consisten las medidas de tendencia central. Alumnas y alumnos, las y los invito a poner en práctica las medidas de tendencia central en el siguiente problema. En una escuela secundaria, Juan, el maestro de matemáticas, aplicó un examen. Las calificaciones obtenidas por los alumnos se muestran en el siguiente audiovisual. Observen cómo se calculan las tres medidas de tendencia central y determinen cuál de ellas representa mejor al conjunto de datos. ¡Vamos a ver el video! La tabla muestra las calificaciones del examen de matemáticas aplicado a estudiantes del maestro Juan. Para saber el promedio de las calificaciones, calculemos la media aritmética que, como sabemos, es igual a la suma de los valores del conjunto de datos entre el número de ellos. Entonces, sumamos todas las calificaciones y dividimos el resultado entre el número de alumnos, que es 45, y obtenemos 7.22. Observa que, para calcular la media, se consideraron tanto las dos calificaciones nulas como el total de estudiantes, que es 45. Ahora calculemos la mediana. La mediana es el dato que se encuentra a la mitad de un conjunto ordenado de datos. Entonces, primero se ordenan los datos de manera creciente. Si la cantidad del conjunto de datos es un número par, se calcula con el promedio de los dos datos que están a la mitad. En la lista que se muestra, los datos que están a la mitad son los números 6 y 7. En el ejemplo de las calificaciones obtenidas por el grupo del profesor Juan, ordenamos los datos de manera decreciente. Como son 45 datos, que es un número impar, solo habrá un dato a la mitad, y es aquel que ocupa el lugar 23. Los tres dieces,
los 10 nueves y los 9 ochos son 22 datos ubicados a la izquierda. Y los 2 ceros, el 5, los 12 seises y los 7 sietes son otros 22 datos ubicados a la derecha. Luego, el dato que está en el lugar 23 es el 7 y representa la mediana. Ahora, calculemos la moda. La moda es el dato que más se repite del conjunto. La moda en nuestro ejemplo es 6, porque es el dato de mayor frecuencia, es decir, aparece 12 veces. Observa que los datos atípicos, el 10 o el 0, no afectan a la moda. Esta depende del valor con mayor frecuencia. ¿Será posible que existan dos modas? ¿En qué casos? Investígalo. La moda se utiliza cuando los datos son cualitativos, por ejemplo, chico, mediano y grande, o falso y verdadero. En nuestro caso, la moda es cuantitativa, es decir, es un número dado que representa una calificación y no una cualidad. Entonces, no es representativa. Después de haber calculado los valores de las tres medidas de tendencia central, vamos a determinar cuál representa mejor al conjunto de datos. En este ejemplo que hemos empleado, la mediana, que es 7, es el valor que representa mejor al conjunto, dado que más del 50% de estudiantes obtuvieron 7 o más de calificación. Por otra parte, la media se ve afectada por las dos calificaciones de 0, por lo que no es una buena representante del conjunto de calificaciones. Por último, la moda, que es 6, tampoco es una buena representante del conjunto de calificaciones porque solo 12 estudiantes obtuvieron 6 o menos, es decir, menos del 50%. Entonces, la mediana es la medida que representa mejor al conjunto de calificaciones. La medida de tendencia central más representativa, en este caso de las calificaciones, fue la mediana igual a 7, porque más del 50% de los estudiantes obtuvieron 7 o más de calificación. Interesante aplicación de las medidas de tendencia central, maestra Isabel. Enrique, ¿qué pasa con las medidas de dispersión? En el caso de las medidas de dispersión, estas permiten conocer otras características sobre un conjunto de datos como lo es la distancia entre los valores o la separación que existe entre ellos, ¿cierto? Así es, Enrique. Para ello, el alumno Fernando explicará en qué consisten las medidas de dispersión. Mi nombre es Fernando, curso el tercer grado de educación secundaria en el Estado de México. Para mí es un gusto compartir los conocimientos adquiridos en otras sesiones acerca de las medidas de dispersión. Estas son: el rango, la cual se obtiene restando el dato de mayor valor al dato de menor valor en un conjunto de datos. Desviación es la diferencia entre cada dato y la media aritmética. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de todas las desviaciones. Gracias, Fernando, por compartir en qué consisten las medidas de dispersión. Maestra Isabel, me surge una duda. Sabemos en qué consisten las medidas de dispersión, pero ¿cómo se aplican para interpretar los datos de un estudio estadístico? Tienes razón, Enrique. Veamos la siguiente situación. Es un estudio estadístico del petróleo en México. En el año de 1972, un pescador, Rudecindo Cantarell, descubrió una mancha de aceite que brotaba de las profundidades del mar en la zona conocida como la Sonda de Campeche. Poco tiempo después quedó al descubierto que México había localizado un yacimiento petrolero gigante. El apellido del descubridor le dio nombre al lugar Cantarell. Los primeros barriles de petróleo de Cantarell se produjeron en junio de 1979, con un promedio diario de 4.290 barriles. El efecto Cantarell se hizo sentir rápidamente con base en los datos proporcionados por Pemex. Se sabe que, de producir 748.000 barriles diarios durante la década de 1970, el promedio de producción diaria del país creció
hasta alcanzar 2.5 millones de barriles en la década de 1980, 2.8 millones en los 90 y 3.2 millones en los datos disponibles de la década correspondiente al año 2000. Con base en la información presentada, Enrique, ¿cuál es la media de producción de 1970 a los datos de la década de los 2000? La media permite conocer el promedio de producción de petróleo entre la década de los 70 hasta la de los 2000, es decir, si se suman las producciones de barriles de los 4 periodos, 748,000 más 2,500,000 más 2,800,000 más 3,200,000, todo dividido entre 4, a realizar las operaciones se tiene igual a 9,248,000 entre 4. Por lo tanto, la media aproximada de producción de barriles entre las 4 décadas fue de 2,312,000 barriles. Muy bien, Enrique. Alumnas y alumnos, ¿qué dato muestra una desviación mayor respecto al promedio? Maestra, para saber qué dato está más alejado de la media aritmética, se puede representar la información por medio de una tabla donde se muestre el año y la desviación de cada uno. Así es, Enrique. Esta medida de dispersión permite saber cuán alejados o cerca están los datos en relación con un valor central. Adelante, Enrique. Para la década de los 70, la desviación es igual a la cantidad de barriles producidos menos el promedio de barriles. Es decir, 748,000 menos 2,312,000 es igual a 1,564,000 negativo. En los 80, la producción fue de 2,500,000 menos la media de 2,312,000. Entonces, la desviación es igual a 188,000. En los 90, es igual a 2,800,000 barriles menos 2,312,000. Es igual a 488,000. Y en la primera década de 2000, es igual a 3,200,000 barriles menos la media. Es igual a 888,000. Maestra, se tiene un dato con una desviación negativa. ¿Qué significa eso? Buena observación, Enrique. Imaginen que se colocan los datos en una recta numérica. Al centro está la media aritmética y las cantidades de producción de barriles cuya desviación es positiva están a la derecha de la media, y en el caso de la producción cuya desviación es negativa están a la izquierda de la media. Por lo tanto, Enrique, ¿qué dato muestra una desviación mayor respecto al promedio? La producción de la década de los 70 es el dato con una desviación mayor respecto del promedio. Ahora, Enrique, analicen las siguientes preguntas. ¿Cuál es la media de producción de los 80 a la primera década del 2000? ¿Y cuál es la desviación media de estos datos? Maestra, la media aritmética de la producción de los 80 a la primera década de los 2000 es igual a 2,500,000 más 2,800,000 más 3,200,000, todo entre 3. Igual a 8,500,000 entre 3. Por lo tanto, la media de producción de 1980 a la primera década del 2000 es igual a 2,833,333.33. Así es, Enrique. Ahora, la desviación media es igual a la suma de los valores absolutos de cada desviación, todo entre 3, es decir, el total de datos, la cual es igual al valor absoluto de 2,500,000 menos 2,833,333.33 más el valor absoluto de 2,800,000 menos 2,833,333.33 más el valor absoluto de 3,200,000 menos
2.833.333.33 entre 3, lo cual es igual a 733.333.32, todo entre 3. Por lo tanto, la desviación media es de 244.444.44 barriles de petróleo, de la década de 1980 a la década del 2000. Maestra, ¿por qué varía tanto la media y la desviación media obtenidas? Porque para la media aritmética recién calculada, solo se consideró el conjunto de datos de la producción en las décadas de 1980, 1990 y del 2000, faltando la cantidad de producción de barriles de petróleo de la década de 1970. Además, porque la media nos da la información sobre el valor medio del conjunto de datos y la desviación media nos da la información sobre qué tan lejos se encuentran en promedio los datos del conjunto de la media. Alumnas y alumnos, observen y analicen la siguiente gráfica para responder algunas preguntas. Inciso A. ¿Qué información muestra la gráfica? Inciso B. ¿Cuál fue la media en la producción de petróleo en los años que muestra la gráfica? Inciso C. ¿En qué año la desviación respecto del promedio es mayor? ¿En cuál es menor? Inciso E. ¿Cuál es la desviación media de los datos de la gráfica? Maestra Isabel, en la gráfica se muestra la producción anual de petróleo en México del año 2003 al año 2011 en millones de barriles por día. Así es, Enrique. ¿Cuál es la media de esta producción? La media es el promedio de los datos de producción de petróleo, es decir, 3.3 millones más 3.3 millones más 3.3 millones más 3.2 millones más 3.1 millones más 2.7 millones más 2.6 millones más 2.5 millones más 2.5 millones, todo entre 9, que es el total de datos, igual a 26.5 millones entre 9. Por lo tanto, el promedio de los datos de producción de petróleo por día es igual a 2.94 millones de barriles por día. Acertadas las respuestas, Enrique. Con los datos de la gráfica y la media aritmética calculada, es posible determinar la desviación y la desviación media de los datos de la producción de petróleo en México del año 2003 al año 2011. Para conocer en qué año es mayor y menor la desviación, se organiza una tabla con el año, la producción de barriles de petróleo, la media, la diferencia del dato menos la media y la desviación de cada dato con respecto a la media. Alumnas y alumnos, observen y analicen la siguiente tabla. Para determinar la desviación, realizamos la resta de cada dato con el promedio y lo anotamos en la quinta columna. Con el análisis de los datos de la desviación en la tabla, se observa que el año cuya desviación tiene un valor absoluto mayor es el año 2010 y 2011, mientras que el año 2007 es el año con una desviación cuyo valor absoluto es el menor. Muy cierto, Enrique. Ahora observen. Para determinar la desviación media, obtenemos los valores absolutos de las desviaciones en la cuarta columna. Después, obtenemos la suma de los valores absolutos de las desviaciones y determinamos su promedio dividiendo esta suma entre el número de datos, que es 9. Y listo. Encontramos la desviación media de los datos de la producción de petróleo del año 2003 al año 2011, que es de 0.33 millones de barriles al día. Lo que quiere decir que casi la mitad de los datos se encuentran dentro de la desviación media, ¿verdad, maestra? Muy bien dicho, Enrique. El promedio es de 2.94 millones de barriles y la desviación media es de 0.33. Entonces, al menos 4 de los 9 datos están entre 2.94 menos 0.33
y 2.94 más 0.33, esto es entre 2.61 y 3.27 millones de barriles. Vayamos a otra situación. Alumnas y alumnos, les propongo otro problema. Para seguir practicando las medidas de dispersión, observen y analicen la siguiente gráfica para responder algunas preguntas. ¿Qué región del país aporta mayor cantidad de petróleo? ¿Qué región del país produce menor cantidad de petróleo? ¿Cuál es el promedio de producción de cada una de estas dos regiones? ¿Cómo es la variabilidad de los datos en cada región? Observo que la región del país que genera mayor cantidad de petróleo es la región marina noreste y la región que genera menor cantidad es la región norte. Acertadas respuestas, Enrique. Ahora, con base en los datos de la gráfica, obtengan las medidas estadísticas, promedio, desviación media y rango, para la región marina noreste y para la región norte. Primero, anotaremos los valores de la gráfica en una tabla. Podemos observar que para la región noreste se tienen los datos que la producción de millones de barriles diarios por año desde el 2003 al 2011. También se tienen los registros de los datos de la producción para la región norte. Para la región marina noreste, la media es igual a la suma de 2.3 millones más 2.4 millones más 2.3 millones más 2.2 millones más 2 millones más 1.8 millones más 1.5 millones más 1.4 millones más 1.3 millones. Todo entre 9, que es el total de datos, igual a 17.2 millones entre 9. Por lo tanto, el promedio de los datos de producción de barriles de petróleo por día es aproximadamente igual a 1.91 millones. La desviación media es igual a la suma de la diferencia del valor absoluto de 2.3 menos 1.91 más el valor absoluto de 2.4 menos 1.91 más el valor absoluto de 2.3 menos 1.91 más el valor absoluto de 2.2 menos 1.91 más el valor absoluto de 2 menos 1.91 más el valor absoluto de 1.8 menos 1.91 más el valor absoluto de 1.5 menos 1.91 más el valor absoluto de 1.4 menos 1.91 más el valor absoluto de 1.3 menos 1.91, todo entre 9, que es el total de datos, igual a 0.39 más 0.49 más 0.39 más 0.29 más 0.09 más 0.11 más 0.41 más 0.51 más 0.61, todo entre 9, igual a 3.29 entre 9, aproximadamente igual a 0.36. Por lo tanto, la desviación media es igual a 0.36 millones de barriles de petróleo. El rango es igual a la diferencia de 2.4 millones menos 1.3 millones es igual a 1.1 millones. Para la región norte, la media es igual a la suma de 0.13 millones más 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 0.20 millones más 0.20 millones más 0.20 millones más 0.20 millones. Todo entre 9, que es el total de datos, igual a 1.45 entre 9. Por lo tanto, el promedio de los datos de producción de barriles de petróleo por día es aproximadamente igual a 0.16 millones.
La desviación media es igual a la suma de la diferencia del valor absoluto de 0.13 menos 0.16 más el 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 valor absoluto de 0.20 menos 0.16 más el valor absoluto de 0.20 menos 0.16 más el valor absoluto de 0.20 menos 0.16, todo entre 9, que es el total de datos, igual a 0.03 más 0.03 más 0.03 más 0.03 más 0.03 más 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04, todo entre 9, igual a 0.31 entre 9 igual a 0.034. Por lo tanto, la desviación media es igual a 0.034 millones de barriles de petróleo. El rango es igual a la diferencia de 0.20 millones menos 0.13 millones. Es igual a 0.07 millones. Las medidas de dispersión o de variabilidad expresan cómo se distribuyen los datos en torno a alguna de las medidas de tendencia central y son un complemento a estas últimas para describir más fielmente un conjunto de datos. Alumnas y alumnos, con estos conocimientos, ¿están listos para resolver el reto de la sesión? Reto de la sesión. En la historia de las matemáticas existe un matemático, historiador y pensador británico, quien estableció la disciplina de la estadística matemática. También fue el fundador de la bioestadística, que es la aplicación de la estadística a la biología. Estoy hablando de Karl Pearson. El reto es investigar más sobre este matemático. Alumnas y alumnos, les invito a buscar y resolver en su libro de textos los problemas relacionados con el tema y fortalecer su proceso de aprendizaje a distancia. Finalizamos. Soy la maestra Isabel Mejía. Pronto nos encontraremos para continuar explorando y descubriendo el mundo de las matemáticas. Soy Enrique Rodal. Nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa.